Hay una comida que une a toda América Latina. La encuentras en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y más países. Cada país tiene su propia versión. Cada región tiene sus propios rellenos. Bienvenidos a Cozy Spanish. Esta es la historia de las empanadas en América Latina. Empezamos. Los orígenes españoles. Las empanadas no nacieron en América Latina, nacieron en España hace más de 500 años. Pero la historia es más antigua. El concepto de envolver carne en masa viene del mundo árabe. Durante la ocupación árabe de España, que duró casi 800 años, los árabes trajeron muchas costumbres culinarias. Una de estas costumbres era la idea de crear un recipiente comestible para la comida, pan relleno, masa con carne dentro. Era práctico para viajes largos y para trabajadores en el campo. Los españoles adaptaron esta idea y crearon lo que llamamos empanada. El nombre viene del verbo empanar, que significa cubrir algo con pan o masa. Las empanadas españolas eran grandes. Algunas medían 1 metro de largo. No eran individuales como las conocemos hoy. Eran como pasteles grandes que se cortaban en porciones. Se rellenaban con carne, pescado, vegetales o lo que estuviera disponible. Eran comida de pobres y de ricos. Los campesinos las llevaban al campo. Los nobles las servían en banquetes. La empanada era perfecta para la vida en España, portable, duradera, nutritiva y deliciosa. Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XV, trajeron muchas cosas: su idioma, su religión, sus costumbres, y también trajeron sus empanadas. Pero algo mágico pasó en América Latina. Las empanadas se transformaron, se adaptaron, se convirtieron en algo completamente nuevo. La llegada a América Latina. Cuando las empanadas llegaron a América Latina, encontraron nuevos ingredientes que no existían en España. Maíz. Los pueblos indígenas habían usado maíz por miles de años. En algunos países empezaron a hacer masa de empanadas con harina de maíz en lugar de trigo. Papas. En los Andes, las papas eran un alimento fundamental. Se convirtieron en relleno perfecto para empanadas, ají y chiles. América Latina tenía picantes que España nunca había conocido. Estos transformaron el sabor de las empanadas. Cada región de América Latina tenía ingredientes diferentes, climas diferentes, tradiciones culinarias diferentes. Entonces las empanadas empezaron a evolucionar de manera única en cada país. No había una receta estándar. Cada lugar creó su propia versión basada en lo que tenían disponible. Las empanadas también cambiaron de tamaño. En España eran grandes y se compartían. En América Latina se volvieron individuales, una empanada por persona. ¿Por qué? Porque se convirtieron en comida de calle, comida rápida antes de que existiera el concepto de comida rápida. Trabajadores, viajeros, estudiantes, todos compraban empanadas para comer mientras caminaban. Las empanadas se adaptaron a la vida latinoamericana y en el proceso se convirtieron en parte de la identidad de cada país. Argentina, las empanadas como tradición nacional.
En Argentina, las empanadas alcanzaron un estatus casi sagrado. Hay una ley no escrita en Argentina. Si tienes una reunión familiar o una fiesta, debe haber empanadas. No es opcional, es obligatorio. Las empanadas argentinas tienen características específicas. Generalmente son horneadas, no fritas. La masa es gruesa y firme. Y lo más importante, tienen el repulgue. El repulgue es la forma en que sellas el borde de la empanada. En Argentina, el repulgue no es solo funcional, es arte, es identidad. Cada provincia tiene su propio estilo de repulgue y cada provincia también tiene sus propios rellenos tradicionales. En total, Argentina tiene más de 200 variedades diferentes de empanadas. Las más famosas son las empanadas salteñas, de la provincia de Salta en el norte de Argentina. Llevan carne picada a cuchillo, cebolla, huevo duro, papas y a veces aceitunas y pasas. El truco es que deben ser jugosas, con bastante caldito, dicen los salteños. En Tucumán, las empanadas se hacen más pequeñas y se fríen. En Córdoba prefieren las empanadas con mucho picante. En la Patagonia hacen empanadas de cordero. Pero hay una regla universal en Argentina. Las empanadas tienen códigos, pequeños símbolos en la masa que indican qué relleno tienen. Un repulgue especial significa carne. Otro significa pollo. Otro significa jamón y queso. ¿Por qué? Porque cuando haces docenas de empanadas para una fiesta, necesitas saber cuál es cuál sin abrirlas. Las empanadas en Argentina son más que comida, son tradición familiar. Las abuelas enseñan a las nietas cómo hacer el repulgue perfecto. Las familias tienen recetas secretas que pasan de generación en generación. El 11 de abril es el Día Nacional de la Empanada en Argentina. Sí, tienen un día oficial dedicado solo a las empanadas. Esto muestra cuán importantes son en la cultura argentina. Chile, empanadas de pino y patriotismo. Si las empanadas argentinas son tradición familiar, las empanadas chilenas son patriotismo puro. La empanada de pino es el símbolo nacional no oficial de Chile. Pino es el relleno tradicional. Carne molida, cebolla cocinada hasta que esté muy suave, aceitunas negras, pasas y un pedazo de huevo duro. Las empanadas chilenas son grandes, más grandes que las argentinas, y tienen una característica única. La cebolla es el ingrediente estrella, no la carne. La cebolla debe estar cocinada hasta que casi se deshaga, creando una mezcla dulce y salada. Cada 18 de septiembre, Chile celebra su independencia. ¿Y qué come todo Chile? Empanadas de pino. Millones de empanadas se venden en las semanas antes de las fiestas patrias. Durante septiembre, las empanadas de pino desaparecen de los restaurantes y tiendas porque todos las compran. Es casi imposible encontrarlas después del 15 de septiembre. Todo el país las está comprando al mismo tiempo. Existe un debate famoso en Chile: empanadas fritas o al horno. Los puristas dicen que las verdaderas empanadas de pino deben ser al horno, pero muchas personas prefieren las fritas porque son más crujientes. También existe la empanada de mariscos, especialmente en las zonas costeras. Llevan machas, camarones y queso.
son una delicia del mar, pero nada supera la empanada de pino en el corazón de los chilenos. Comerla es un acto de identidad nacional, es decir, soy chileno con cada bocado. Colombia y Venezuela, las empanadas fritas. En Colombia y Venezuela, las empanadas tomaron un camino diferente. Se volvieron fritas y se hicieron con masa de maíz. Las empanadas colombianas y venezolanas son pequeñas, con forma de media luna, y siempre fritas hasta quedar doradas y crujientes. La masa es de maíz amarillo molido. Esto les da un color dorado brillante y un sabor completamente diferente a las empanadas de harina de trigo. En Colombia, el relleno típico es carne molida con papa y especias. Algunas regiones añaden arroz dentro de la empanada. Sí, arroz dentro de masa. Carbohidratos sobre carbohidratos, y es delicioso. Las empanadas colombianas se sirven con ají, una salsa picante que cada familia hace diferente. El ají es tan importante como la empanada misma. En la costa caribeña de Colombia hacen empanadas de huevo, solo huevo dentro de masa de maíz, frita. Es un desayuno popular. En Venezuela, las empanadas también son de maíz y fritas, pero tienden a ser un poco más grandes que las colombianas. El relleno clásico es carne mechada, carne de res deshebrada y guisada. También hay empanadas de queso, de pollo, de cazón, un tipo de pescado y la famosa dominó, frijoles negros con queso blanco que se ve como fichas de dominó. Las empanadas en Colombia y Venezuela son comida de calle por excelencia. Las venden en puestos ambulantes, en panaderías, en la esquina de cada barrio. Su desayuno, almuerzo, cena o snack. En ambos países, una empanada caliente con café es el desayuno perfecto. Simple, barato, delicioso y profundamente cultural. Otros países, la diversidad empanadera. Las empanadas existen en casi todos los países de América Latina y cada uno tiene su versión especial. En Bolivia, las empanadas salteñas son únicas. Son grandes, jugosas y tienen un caldo dentro. Debes comerlas con cuidado para no derramar el líquido. Se comen solo en la mañana como desayuno o brunch. En Perú hay empanadas, pero son menos centrales que en otros países. Los peruanos prefieren otras comidas de masa como los tamales, pero aún así, las empanadas peruanas existen y son deliciosas, a menudo con ají amarillo. En Ecuador, las empanadas de viento son famosas. Se llaman de viento porque cuando las fríes, la masa se infla con aire. Llevan queso dentro y se sirven espolvoreadas con azúcar, dulce y salado al mismo tiempo. En México, las empanadas son menos comunes que en Sudamérica, pero existen. Tienden a ser dulces más que saladas. Empanadas de calabaza, de piña, de cajeta, son más parecidas a postres. En Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, las empanadas varían entre dulces y saladas, a menudo hechas con plátano maduro en la masa. Cada país, cada región, cada familia tiene su propia versión, y cada uno defiende la suya como la mejor. El significado cultural. Las empanadas son mucho más que comida. Son identidad, memoria y comunidad. Cuando un latinoamericano vive en el extranjero, ¿qué extraña? Las empanadas de su país.
No cualquier empanada, la empanada exacta de su región, hecha de la forma en que su abuela las hacía. Las empanadas representan hogar, representan infancia, representan domingos en familia. En muchas familias latinoamericanas, hacer empanadas es un evento social. Todos ayudan, uno hace la masa, otro prepara el relleno, otro forma las empanadas. Los niños aprenden mirando a los adultos. Este proceso de hacer empanadas juntos transmite más que una receta, transmite historia, técnica y amor. Las empanadas también representan ingenio y adaptabilidad. Puedes rellenar una empanada con lo que tengas. ¿Sobró pollo de ayer? Empanada de pollo. ¿Tienes verduras en el refrigerador? Empanada de verduras. Durante tiempos difíciles en América Latina, crisis económicas, dictaduras, guerras, las empanadas siguieron siendo una constante. Comida accesible, nutritiva y reconfortante. Las empanadas cruzaron clases sociales. El presidente y el trabajador de construcción comen empanadas. El rico y el pobre disfrutan empanadas. No hay jerarquía en el amor por las empanadas. Y hay algo especial sobre comer una empanada recién hecha, caliente, crujiente o suave, con el relleno perfectamente sazonado. Es un momento de placer simple pero profundo. En ese momento, cuando muerdes una empanada, estás conectado con siglos de historia. Estás conectado con los árabes que trajeron la idea a España, con los españoles que la trajeron a América, con los indígenas que aportaron sus ingredientes, con todas las generaciones que perfeccionaron la receta. Las empanadas hoy. Hoy las empanadas están más populares que nunca, y no solo en América Latina. En ciudades como Nueva York, Madrid, París y Londres hay restaurantes especializados en empanadas latinoamericanas. Las comunidades latinas mantienen viva la tradición y cada vez más personas no latinas descubren estas delicias. Las empanadas se han modernizado también. Ahora hay empanadas veganas, empanadas gourmet con ingredientes exóticos, empanadas de fusión que mezclan tradiciones culinarias. Pero las recetas tradicionales siguen siendo las favoritas. La empanada salteña argentina, la empanada de pino chilena, la empanada frita colombiana. Estas son las que la gente busca, las que recuerdan, las que aman. Las redes sociales han creado nuevos debates sobre empanadas. Argentinos y chilenos discuten amistosamente sobre quién tiene mejores empanadas. Colombianos defienden sus empanadas de maíz. Venezolanos comparten fotos de sus empanadas perfectamente doradas. Estos debates son apasionados pero cariñosos, porque todos entienden algo fundamental. Las empanadas nos unen más de lo que nos dividen. Cada país tiene su versión, cada versión es válida, cada versión es deliciosa y cada versión cuenta una historia sobre su lugar de origen. Las empanadas son un mapa culinario de América Latina. Si pruebas las empanadas de cada país, entiendes algo profundo sobre la diversidad y la riqueza de la región. Ahora conoces la historia de las empanadas en América Latina, desde España hasta convertirse en símbolos nacionales en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y más. Cada empanada cuenta una historia de ingredientes locales, de tradiciones familiares, de identidad cultural.
La próxima vez que comas una empanada, recuerda que estás probando siglos de historia y miles de kilómetros de viaje cultural. ¿Cuál es tu tipo de empanada favorita? ¿Has probado empanadas de diferentes países? Déjame un comentario. Para seguir aprendiendo, el siguiente video está aquí mismo.